de Iglesia Gracia y Verdad. Dios los bendiga. Continuamos con los devocionales, identificando las estrategias y mentiras del enemigo. Hoy vamos a tratar el tema del sufrimiento. Y sabemos que seguir a nuestro Señor Jesucristo significa que en cierta medida vamos a compartir las dificultades y los sufrimientos que Él sufrió. Sabemos que el pueblo de Dios no es inmune a la aflicción. Muchos creyentes tienen problemas familiares, dificultades económicas, otros tienen problemas graves de salud. Y hay millones de cristianos alrededor del mundo que sufren persecución por causa de la fe, ¿cierto? La palabra de Dios nos dice claramente que es a través de mucha tribulación que debemos entrar en el reino de los cielos. En Hechos 14:22 nos dice la palabra: confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Entonces, la estrategia del maligno es hacernos ver el alto costo del sufrimiento de las personas piadosas y el alto costo de la santidad, sabiendo que esto muchas veces desanima a los cristianos. Cuando vemos que otros soportan dificultades, esto nos hace caer en la tentación de reevaluar nuestro compromiso con Cristo y decimos: ¿es que vale la pena la fidelidad, el dolor, la dificultad? Esta es la pregunta que Satanás nos tienta que nos hagamos. Y esto nos impide ver cómo la dificultad produce buenos frutos en la vida de los creyentes. La Biblia nos muestra las dificultades en la vida del cristiano como una disciplina que obra para bien. Primero conduce al dolor, pero al final produce el fruto de justicia. En Hebreos 12:5 dice: Hijo mío, no tengas en poco la disciplina del Señor, ni te desanimes al ser reprendido por Él. Porque el Señor al que ama disciplina, y azota a todo el que recibe por hijo. Es para vuestra corrección que sufrís. Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo hay a quien su padre no discipline? El verso 10. Pero Él nos disciplina para nuestro bien, para que participemos de su santidad. Al presente ninguna disciplina parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Sin embargo, a los que han sido ejercitados por medio de ella, les da después fruto apacible de justicia. Entonces, Satanás trata de escondernos que un Dios soberano y amoroso está detrás de todas las pruebas en la vida del creyente. Los beneficios que vienen de las dificultades los podemos ver solo a través de la fe. Lo dice Pablo en Romanos 8:28. Y sabemos que para los que aman a Dios todas las cosas ayudan a bien. Esto es, para los que son llamados conforme a su propósito. Todo lo que sucede en nuestras vidas, sea aparentemente bueno o malo, es Dios quien lo permite. Eso tenemos que tenerlo claro. ¿Son los hombres piadosos finalmente bendecidos a través de esas dificultades y fortalecidos? Bueno, la respuesta es que sí. Las pruebas llevan a la santificación. Todas las dificultades llevan a la santificación, como lo escribe Santiago en Santiago 1:2. Tened por sumo gozo, hermanos míos, el que os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, y que la paciencia tenga su perfecto resultado, para que seáis perfectos y completos, sin que os falte nada. Entonces, Satanás también nos impide ver las luchas de los creyentes desde una perspectiva eterna, al hacernos olvidar la ganancia eterna de los que esperamos en Cristo. Satanás nos hace olvidar que las luchas y el dolor del cristiano es solo momentáneo. La dificultad más difícil que enfrenta un creyente sigue siendo solo temporal. Eso debemos tenerlo claro. Es una dificultad que dura un momento relativamente corto cuando se compara con el premio que vamos a tener en la eternidad. Otra estrategia del diablo es hacernos desviar de nuestra mirada hacia la prosperidad de otras personas para provocarnos codicia y envidia. Tenemos que estar alerta con este tipo de tentación. En Proverbios 1:32 dice: porque el desvío de los simples los matará, y la complacencia de los necios los destruirá. Y el salmista dice, por ejemplo, en Salmo 73:2: en cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. En el verso 17:
hasta que entrando en el santuario de Dios comprendí el fin de ellos. Ciertamente los has puesto en deslizaderos, en asolamiento los harás caer. Entonces vemos, mis hermanos, que a través del sufrimiento Dios cambia la disposición de nuestro corazón. Dios no solo permite el sufrimiento, sino que Dios nos ha llamado a sufrir. Todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo serán perseguidos, dice Pablo, le dice a Timoteo. Desde el patriarca Job, pasando por Jacob, el profeta Eliseo, Daniel, Pablo, Timoteo, todos sufrieron enfermedades. Si revisamos la Biblia, no vamos a encontrar ni un solo pasaje que diga que los hijos de Dios están exentos de enfermedades. Eso es una mentira de un falso evangelio que hoy en día se proclama, de que no vamos a sufrir enfermedades, de que vamos a estar exentos de esas cosas. Eso es falso. Lo que encontramos en la Biblia es que recurrentemente Dios usa la enfermedad y la pena como una de sus herramientas para forjar carácter en sus hijos. Recordemos el caso del hombre que nació ciego, por ejemplo, cuando Jesús les hablaba al pueblo en Juan 9:2. Y le preguntaron sus discípulos: Maestro, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Y respondió Jesús: No es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifestasen en él. Entonces vemos que en esto consiste el poder de los cristianos, el poder que Dios nos ha dado, en la actitud en medio de las pruebas, porque si la iglesia se desmorona ante el sufrimiento y la muerte, entonces ¿cómo podríamos proclamar a los demás nuestra confianza en Cristo resucitado y que venció la muerte? No sería posible, ¿cierto? Esto sería una verdad sin poder en la vida de un cristiano. Toda persona tiene que pasar por momentos difíciles y de mucho sufrimiento, sea creyente o no. La diferencia es que la desobediencia a la palabra de Dios lleva a la mayoría de las personas al castigo eterno en el lago de fuego. Entonces, como dice Hebreos 10:38, mas el justo vivirá por la fe, mas el que retrocediere no agradará a mi alma. Entonces, mis hermanos, que las dificultades no nos hagan retroceder en la fe, todo lo contrario. Tenemos certeza de que son necesarias para nuestro crecimiento como cristianos regenerados. Este era el mensaje que les quería traer hoy, que quede grabado en nuestros corazones y que podamos ser obedientes a Dios en medio de todas las pruebas y dificultades. Gracias, mis hermanos. Dios los bendiga.